Ya, ahora sí. Bien, entonces tenemos el arreglo del cociente. ¿Se acuerdan qué era lo que quedaba? Era el denominador, ¿cierto? Ese es un paréntesis. Entonces tenemos el denominador por la derivada del numerador menos, y nos va a quedar un término más o menos grande, ¿cierto? Y luego era al revés, es decir, el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Me quedó corto aquí la fracción. Y todo esto, ¿cierto? Sobre el denominador elevado al cuadrado. Entonces todo esto va al cuadrado. Muy bien. Ya. Entonces nos queda esta cosa bastante extensa, ¿cierto? Entonces tenemos el coseno de x. Bueno, lo de acá, ¿cierto? Como un factor va a quedar igual. Y luego vamos a derivar. Ya, entonces acá voy a colocar paréntesis en rojo, ya, para denotar lo que vamos a estar haciendo. Entonces, tenemos que derivar una resta, por lo tanto, por álgebra, ¿cierto? Sabemos que tanto la suma y la resta era separar por suma y resta derivada nomás. ¿Ya? Entonces acá vamos a ir escribiéndolo completo, ¿vale? Entonces tenemos la derivada de seno de x, después la vamos a reemplazar simplemente, ¿ya? Y recordemos que esto es un por, menos la derivada de este producto. Entonces luego aquí vamos a tener que aplicar una nueva regla, ¿cierto? Bien. Acá entonces este término nuevamente está multiplicando, es decir, lo mantenemos. Y acá nuevamente es la regla de la resta. Entonces vamos a derivar el primer término menos derivada del segundo término. Ajá. Y el denominador al cuadrado. Ya. Entonces esto recordemos que es un producto, ¿cierto? Voy a colocarlo en paréntesis solo para no confundir después los signos o las operaciones, ¿vale? Bueno, entonces sabemos que el primer término continúa igual, ¿cierto? Cuando ya derivemos todo, ahí vamos a distribuir este producto. Ya, entonces, la derivada del seno, ya lo vimos, ¿cierto? Esto es coseno, menos. Y aquí tenemos la derivada de un producto. Entonces aquí nuevamente tenemos que aplicar otra regla, ¿cierto? Entonces nos va a quedar paréntesis. Ya, ¿y se acuerdan cómo era la derivada del producto, chicos? Derivar el primero por el segundo sin derivar más el derivado. O sea, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Ya, perfecto. Entonces voy a colocar flechita roja hacia acá y para no reescribir vamos a desarrollarlo inmediatamente, ¿ya? Y entonces la derivada del primero, la derivada de x es 1, ¿cierto? 1 por el segundo sin derivar, Menos, no, más en el producto recordemos que es más, y ahora es al revés. Entonces el primero por la derivada del segundo, menos seno. menos seno 2. Perfecto. Entonces vamos a colocar el menos x seno de x. Ya, y entonces terminamos toda esta parte. Menos, y ahora tenemos que hacer lo propio con el segundo término, es decir, después de la resta. Ya, entonces ahora acá vamos a hacer lo mismo, es decir, toda esta cosa vamos a desarrollarla inmediatamente
Bien, la derivada del coseno, también vimos, ¿cierto? O quedó entre comillas como ejercicio que era exactamente análogo a la derivada del seno, que la derivada del coseno era menos seno. Estoy escribiendo con otro color. Ahí sí, entonces esto es menos seno de x, menos, y acá nuevamente tenemos la derivada de un producto. Ya, entonces es lo mismo, ¿cierto? La derivada del primero, que es 1 por el segundo sin derivar, menos, o sea, perdón, más el primero por la derivada del segundo. La derivada del seno es coseno. Y paréntesis. Extendemos la fracción. Y todo este término está al cuadrado, ¿cierto? El denominador no va a cambiar en este ejercicio al menos. Bueno, vamos a ver al final, ¿cierto? Si es que se puede poder simplificar por algo. Ya, entonces ahora hemos desarrollado todas las derivadas y cosas por el estilo, nos quedan productos, ¿ya? Entonces ahora vamos a tener que multiplicar todo lo que podamos, reunir términos semejantes, ¿ya? Y ver ahí que se va a poder reducir en algún momento. Entonces esta es la parte latosa, ¿cierto? Solo aplicar álgebra. Y bueno, la parte latosa, pero a veces es la parte fácil. Ajá. Ya, a ver, juntamos. Ya lo reescribimos para no equivocarnos, mejor. Entonces tenemos coseno de x menos x por seno de x. Y acá, para no equivocarnos con los signos. Entonces tenemos coseno de x menos 1 por coseno de x. Se nos van a eliminar, ¿cierto? Entonces esto no lo vamos a escribir. Y aquí tengo menos por menos, va a dar más el último término. Entonces nos va a quedar por x seno de x. Menos. Y ahí vamos a ver que nos va a quedar a este otro lado. Entonces el primero lo mantenemos. Y vemos qué sucede acá. Entonces tenemos menos seno de x por, o sea, perdón, menos 1 por seno de x. Entonces tenemos 2, ¿cierto? Menos 2 seno de x. Y ojo con ese menos. Entonces nos queda menos coseno de x. Ya. Y bueno, ese término se nos va a repetir, ¿cierto? El del denominador no varía. Voy a corregir esto. Ya. Ya, entonces ahora sí, ahora ya no aparecen otras cosas raras por ahí. Reducimos multiplicando. Entonces tenemos x seno de x coseno de x. Entonces multiplicamos coseno de x por x seno de x. Vamos a ordenar dejando el seno primero, el coseno después, solo para identificar fácilmente los términos semejantes. ¿Ya? Y menos, entonces x coseno de x por el mismo, x cuadrado seno cuadrado de x. Y, y este es menos, ¿cierto? Ya. Menos, vamos a guardar el paréntesis, ¿ya? Para no confundir. Y hacemos la misma cosa. Entonces, seno de x por menos 2 senos de x. Tenemos menos 2 seno cuadrado de x. Seno de x por x coseno de x. X seno de x coseno de x. Ahora el segundo término con el primero. Entonces tenemos menos por menos, nos va a quedar más 2x seno de x coseno de x. Y el último término el mismo, ¿cierto? Como son negativos, entonces nos va a quedar x más x cuadrado coseno cuadrado de x. Ay, sí. Y el denominador nuevamente queda igual. Y entonces el paréntesis de aquí, para no reescribir lo mismo porque es muy largo, vamos a hacer el mismo cambio de signo, ¿ya? Ya, entonces este menos nos va a cambiar este a más, nos va a cambiar este a más, nos va a cambiar este a menos y este a menos, ¿cierto?
Y este se nos va. Ya. Vamos a escribir este ahí mejor. Ya, entonces ahora vemos para poder reducir los términos. Bueno, tenemos x seno de x coseno de x más x seno de x coseno de x, es decir, tengo dos veces eso. Y acá le resto dos veces, entonces s más s menos s se nos van, ¿cierto? Y parece ser lo único que se reduce. Me confirman de todas formas si es que parece haber otro término semejante, me parece que no, ¿cierto? Bien, entonces tenemos 2 seno cuadrado de x y por otro lado los otros dos negativos, ya los vamos a factorizar por x cuadrado. Y lo vamos a juntar, entonces nos va a quedar seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. ¿Sí? Entonces estos dos términos, vamos a decir por aquí por amarillo, les factorizamos por el término en común, que era menos x cuadrado, entonces me quedó seno de x más coseno de x. Y esto de acá sabemos por identidad trigonométrica que es igual a 1, ¿cierto? Entonces nos quedó 2 seno cuadrado de x menos x por coseno, sobre, perdón, coseno de x menos x seno de x todo al cuadrado. Ya, y acá notamos que no hay factorización posible de realizar en ese instante. Se pega la cosita, y ahí sí. Entonces, en realidad, cierto, para este había que solo aplicar bien la regla de la derivación, ¿ya? Cociente y producto en el mismo ejercicio. Y esta factorización también era clave, ¿cierto? La de amarillo para poder identificar la identidad. ¿En cuál, Gabriel? X cuadrado por 1. Oh, perdón. Profe, el Michi le bajó la cámara. Ya, ahí sí. Gracias. Ahí sí. Problemas técnicos. En el último paso. Ah, tienes toda la razón. Gracias, Gabriel. Era x cuadrado, exactamente. Muy bien. Ya, entonces ahora sí, el ejercicio de la tarea de la clase anterior, ya muy bien ahí para aquellos que trataron de resolverlo, o bien ahora estuvieron siguiendo y lo encontraron bastante realizable. Entonces la clase de hoy vamos a proponer ejercicios como les señalaba. Estos ejercicios, al igual que algunas de las clases que ya desarrollamos, esta vez están tomadas del Thomas, cálculo en una variable, del capítulo 3.2, ya que empieza con cálculo de derivadas aplicando las reglas de derivación. De ahí entonces hemos tomado algunos ejercicios al azar, o no tan al azar a veces, y ahora en el momento selecciono el ejercicio 23, entonces sea f de s, es decir, una función f que depende de la variable s, dada por este cociente, cuyo numerador tiene la raíz de s, menos 1, y su denominador raíz de s, más 1. Entonces, en esta instancia, vamos a dar alrededor de unos 4 minutos
para que puedan desarrollar, entonces aplicando álgebra de derivación. Entonces ahí tenemos que aplicar, bueno, usted va a ver cuál es la regla que debe utilizar, ¿cierto? Con las derivadas respectivas. Recuerde que la derivada de la raíz, vamos a ver, esa solo ayuda, que debe estar por ahí en su apunte de todas formas. Si el denominador que queda con raíz, igual lo dejamos así o Sí, lo... sí, si queda con raíz no importa. ¿Ya? Ya. Bajo esta situación no va a ser necesario racionalizar como lo dijimos la clase anterior. ¿Ya? Eso lo vamos a dejar como, como entretención personal, reducir la expresión, ¿vale? Y entonces recordando, ¿cierto?, que la derivada de la raíz era eso.
Bien, ¿cómo les fue, chicos? Bien, supongo. Muy bien, Lo más que pude. ya, Yo alcancé a comprobarlo en Symbolab y parece que dio bien. ya, muy bien. Javiera también nos menciona. Ya claro, si notaba de diferentes formas va a ser más que nada porque alguien lo simplificó más o menos. Bien, entonces, la costumbre de derivar respecto a x. Entonces vamos a derivar respecto a s, ¿cierto? La función f. Entonces vamos a tener un cociente, que espero que no sea tan grande de verdad. Y vamos a tener entonces el denominador. Vamos a anotar todo, ¿cierto? Por la derivada del numerador. Al revés. Y me da con poner x. Perdón. Y también yo lo sustituí por X porque era. La costumbre nomás, sí. Sí, es lo mismo al final. Ese. Bien. La derivada aquí fome, ¿cierto? Porque nuevamente vamos a utilizar álgebra. Y entonces aquí vamos a ingresar la derivada nuevamente a la resta. Entonces va a ser la derivada del primero menos la derivada del segundo. Entonces la derivada del primero ya la conocemos, que es 1 sobre 2 la raíz de s, menos la derivada de 1, o de una constante que sabemos que es 0, ¿cierto? Bien, el primer término de la segunda parte va a quedar igual. Y nuevamente acá vamos a derivar por la regla de la suma el primer término más la derivada del segundo término. Entonces aquí que nos quedaría nuevamente la derivada de la raíz de s más la derivada de 1. Ya nuevamente que sabe la derivada de 1 fome. Entonces esta parte digamos no la contamos, ¿cierto? Porque hay un 0 ahí de por medio. Muy bien. Factorizamos por el término en común. Oh, perdón. Entonces tenemos la raíz de s más 1 menos la raíz de s menos 1. Entonces todo esto, factor de su término común. ¿Cierto? Y lo que tenemos acá. Oh, perdón. Ahí hay como una diferencia de cuadrado. Ujú. Quería 1 menos S. O sea, sí, 1 menos S. Arriba. Arriba. Vamos a cachar. Bueno, esto lo podemos bajar en realidad, ¿cierto? Esto lo escribimos abajo al tiro mejor. Es más fácil. Y entonces hicimos la trampa de que factorizamos y lo escribimos al tiro abajo. Solo para apurar un paso. Y de hecho aquí vamos a seguir Eso hacia es 2, abajo. el numerador, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, este es Ah, un 2, no, no. para no confundir con el S. Era Y es 1. ese Ah, 2, no. el de ahí. ¿Cierto? O sea, recordemos que factorizamos por esta cosa y esto de ahí queda ahí y de ahí lo pasamos hacia abajo. ¿Ya? Entonces, para recordar que ese es el 2 que viene de acá. Y ese es un S, para no confundir ahí el S con un 5 o con un 2. Y bien, acá entonces tenemos solo resta en realidad, pues. Sí, Entonces, Sí, me había equivocado. ahí queda 2, se elimina con el de abajo y queda más 1 1, arriba. ¿cierto? Entonces nos va a quedar 2, justamente. Entonces, bueno, voy a seguir igual escribiéndolo abajito, ¿no? Entonces, justamente como señala aquí, se nos va eso. Entonces nos va a quedar solo 1, raíz de S,
raíz de S más 1 cuadrado. Entonces esta es la derivada respecto a S de f de S. Está bien, entonces. Ya, levante la manita entonces ahí quien lo logró bien. Muy bien, chiquillos. A los que le faltaron un poquito, muy bien también. ¿Cierto? Con un poco de constancia y de más trabajo, va a ir saliendo. Ya chicos, entonces el siguiente ejercicio que fue tomado exactamente del mismo capítulo, ahora el 26. Entonces la escritura es más o menos parecida a la anterior, estábamos aplicando reglas de derivación. Tenemos la función r que también depende esta vez de teta, y la función es 2 factor de 1 sobre la raíz de teta más raíz de teta. Entonces acá vamos a hallar la derivada respecto a teta de la función r que depende de teta, ¿cierto? Ya, y ahí va a quedar nuevamente. Entonces vamos a echar a andar algún cronómetro nuevamente para que trabajen, chicos. Tienen 4 minutos y en 4 minutos. Yo como que todavía se están... Ya. Terminó el tiempo. Pizarra. Chicos, ¿cómo les fue? No sé. ¿Se parecía mucho a la anterior? Sí, ¿no? Sí. Más o menos. Más o menos. Ya, entonces vamos a aplicar nuevamente reglas de derivación. Creo que está así, ya, muy bien, Javiera. Entonces tenemos una constante, recordemos que la constante se hace eso, ¿cierto? Se saca. Sale. Se saca. Exacto. Oh, perdón. Ahí sí. Exacto. Entonces, esta se salta uno. Y vamos a utilizar la regla de la suma. Entonces vamos a derivar el primer término. Vamos a escribir eso, sí lo vamos a ir escribiendo solo para ser ordenadito. Esta vez. Y la de la función segunda, ¿cierto? Ese es un más. Ya. Entonces el 2 va a esperar ahí. El primer término lo vamos a hacer por la regla del cociente, ¿cierto? Ya, entonces el denominador va a ser la raíz del de abajo, el cuadrado, entonces nos queda solo teta. Y en el primero vamos a tener el numerador, o sea, perdón, el denominador por la derivada del numerador, que es 0, menos el numerador, ¿cierto? Por la derivada de la raíz, que ese es 1 sobre 2 raíz de teta. Ya. Bien, más, y el segundo término. Este es un doble paréntesis, ya, por si es que no se entiende un poco. Entonces, ese es el de la derivada de S. ¿Sí? Es decir, este es el más, y el de acá viene en ese extremo. Ya, y la derivada de la raíz, ese es fome, ¿cierto? Ya, entonces, esta cosa se hace 0. Bueno, todavía no lo vamos a juntar todo. Factoricemos el primer término nomás, entonces ya. Entonces, el primer término, ¿cómo nos quedaría expresado? Como fracción. Bueno, menos 1. Esto de acá pasaría con el denominador, ¿cierto? Es decir, en el fondo nos quedamos con eso nomás, ¿cierto? Bueno, y con el menos. Y ahí reescribimos por fracción. Ya, entonces notamos acá que los términos se parecen mucho, ¿cierto? Es decir, basta la segunda acá, si la amplificamos por teta, está lista. Están
tan equivalentes, ¿cierto? Ahí, si uno quiere escribir más chico nomás el término, ¿cierto? En realidad pues eso. Y luego, ¿cierto? Simplificamos por el 2. Profe, una consulta. ¿Sí? Eso es también equivalente al haber aplicado la regla de la potencia, ¿cierto? En la parte de arriba. ¿En cuál parte? ¿Acá? O sea, claro, antes de aplicar la derivada, dejar expresado teta como teta elevado a menos un medio más teta elevado a un medio. Ah, Y de claro. ahí aplicar la... Ah, ya. Sí. Sí, porque de esa era que salía esta. O sea, creo que estoy entendiendo bien el punto de lo que preguntas. Bueno, entonces esta era como la forma reducida en realidad de expresarlo, ¿cierto? Si no, era quedarse con esto nomás. O digamos, en realidad era quedarse con esto. Acá. Entonces, por ejemplo, acá era menos 1, teta raíz de teta, más 1 sobre 2 raíz de teta. Ya, cualquiera de estas era lo mismo. Perdón. Ahí sí. ¿Cómo les fue? En esta era conveniente usar la regla de la cadena, ¿cierto? Eh, no necesariamente. En realidad con la del... ¿Cuál es esa? No gacho. No, es que todavía no la paso. Ah, Está lanzando spoiler ahí el compañero. La regla de la cadena es para no. determinar la derivada de una composición de funciones. Aquí tenemos un cociente y en el denominador hay un producto. Entonces, en realidad con lo que hemos visto hasta ahora es suficiente. ¿Alguna va terminado o está por terminar? Sino para darle el minuto para que alcance a terminar al menos uno. Bien, entonces desarrollamos. Notemos que si vamos a trabajar, bueno, sabemos que es por la regla del cociente, ¿cierto? Por lo tanto, en algún momento vamos a tener que derivar el denominador. Entonces vamos a derivarlo por separado y luego solo aplicar la regla del cociente, porque en la primera instancia, la regla del cociente nos va a pedir el de abajo sin derivar por el de arriba derivado que es 0, ¿cierto? Entonces en realidad nos va a quedar solo la derivada del de abajo. Entonces derivamos solo el de abajo. Y así después escribimos la solución al tiro nomás. Ya, o sea, como para ahorrar espacio nomás en realidad. Ya. Uno podría hacerlo todo junto, pero cosa de gusto nomás. Y entonces tenemos la derivada de un producto. Entonces la derivada del producto, como es suma, ¿cierto? En realidad aquí nos da como lo mismo equivocarnos.
Entonces tenemos el primer término sin derivar por la derivada del segundo. Como es un polinomio, entonces se va a repartir la derivada en cada uno de ellos, ¿cierto? De todas formas lo vamos a escribir y luego lo vamos a desarrollar. Entonces tenemos el primer término más, en este segundo caso es el denominador sin derivar, perdón, el segundo término sin derivar por la derivada del primero, x cuadrado menos 1. Eso es cierto. Es decir, tenemos x cuadrado menos 1 por la derivada de toda esta suma, entonces va a derivar a cada uno de los términos. ¿Ya? Y esto lo vamos a hacer de forma inmediata también. O sea, la derivada de x cuadrado sabemos que es 2x, la derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0. Entonces nos queda solo 2x más 1. Más el primer término queda igual, esto x cuadrado más x más 1. Y la derivada de x cuadrado menos 1, nuevamente derivo el primero menos la derivada del segundo. La derivada de x cuadrado es 2x. Y la derivada de menos 1 es 0, ¿cierto? Se nos va a quedar solo 2x. Entonces, esa derivada corresponde a este término. Bien. Parece que no queda nada que hacer que multiplicar todo, ¿cierto? Y ver ahí los términos semejantes. Entonces, x cuadrado, tenemos... oh, diablos. El primer producto nos va a quedar de x al cubo más x cuadrado, ¿cierto? Menos 2x menos 1 más, acá tenemos 2x cubo nuevamente, más 2x cuadrado más 2x. Entonces vemos aquí si se nos puede eliminar alguna cosa. Solo 2x. ¿Sí? Pero tenemos términos semejantes. Acá, ¿cierto? Acá. Entonces nos va a quedar 4x cubo. Nos queda más 3x cuadrado. ¿Cierto? Menos 1. Entonces esa es la derivada solo del denominador. Ya, entonces ahora nos preocupamos de derivar la función. Entonces la derivada de la función, en base a la regla del cociente, tenemos que va a ser el denominador al cuadrado. Entonces cada uno de los dos términos va a quedar al cuadrado. Más 1 también al cuadrado, ¿cierto? Es decir, el cuadrado ahí va a ambas cosas. Y esto, ahí solo en caso de que ocurra, ¿cierto? Si yo tengo AB, ¿cierto? Y aplico aquí elevar al cuadrado, ¿cuánto me queda? AB todo eso al cuadrado, que recordemos que es lo mismo que A cuadrado B cuadrado, ya. Digo esto porque a veces, ¿cierto? De apurados, y me gusta creer que es solo por apurado, que a algunos les quedaría AB cuadrado, ¿cierto? Y lo escriben rápido sin el paréntesis, y ahí claramente esto no es lo mismo. ¿Ya? Entonces siempre vale la pena hacer el alcance. Entonces tenemos el denominador al cuadrado, el primer término que ya vimos, que era el denominador por la derivada del numerador, que sabemos que es 0, ya entonces nos va a dar inmediatamente 0, menos el numerador 1 por la derivada del denominador, que nosotros ya lo tenemos, que es 4x cubo más 3x cuadrado menos 1. Ya, por eso que queríamos empezar haciendo eso. Menos 1. Es decir, nos queda, se nos invierten los signos, ¿cierto? Y el denominador en el fondo va a quedar igual. Ah, me carga cuando pasa eso. Ya, no importa. Entonces el primer término al cuadrado y el segundo
también el cuadrado. Va, aquí quedó. Ya, entonces ahí me cuentan cómo les fue también. ¿Cómo estamos en tiempo? Ya, entonces, en base al último que acabamos de resolver, se propone el 34 del mismo Profe, capítulo Javiera tiene una pregunta. en el chat. Ajá. Ahora la veo. Profe, ¿siempre hay que llegar al final del ejercicio o se puede dejar hasta cierto punto expresado nomás? Expresado. Bueno, en este caso, Javiera, como dijimos en los ejercicios, podemos dejar expresado. A lo que quiere decir que, por ejemplo, expresamos el cociente, ¿cierto? Con las derivadas y luego derivamos lo que tenemos que derivar y listo. Ya. Es decir, no reducir hasta el máximo. Esta vez, recordemos que en un eventual quiz, prueba, control, trabajo grupal, etcétera, ustedes siempre deben desarrollar o reducir la expresión al mínimo, ¿ya? Pero al menos en este taller, en la clase de hoy y en la clase anterior también, lo que nos hemos preocupado principalmente de asimilar correctamente el álgebra de derivadas o las reglas de derivación. Entonces, ahora nos estamos centrando en que eh, sepamos aplicar la regla del producto, la regla del cociente, ¿ya? Y jugar con las derivadas que ya conocemos, ¿ya? O sea, actualmente a eso es lo que le estamos enfocando la importancia. De nada. Ya, entonces el ejercicio 34 tenemos la función u, que también depende de x, ¿cierto? Y tenemos este cociente. Entonces se parece mucho al anterior, ahora el numerador, ¿cierto? Por lo tanto, hay nuevamente regla de la misma cosa. O sea, exceptuando si quieren trabajar algebraicamente antes, como en el ejercicio anterior, que es lo que yo les recomendaría de todas formas. Entonces, denle nomás.
Bueno, chicos, ¿cómo les fue? Me parece que... Ahí sí. Yo creo que me perdí entre multiplicaciones. Entre medio. Sí. Le di muy poco tiempo, puede ser igual. No. Fue así un reo mío. Ya. Hay que revisar, ¿no? Ya, entonces claro, para después los van terminando. Ya, este tenía un truco en la recomendación, la verdad. Ese truco no es un truco real, sino que para simplificar toda la notación, porque la verdad no me gustaría atreverme tampoco a aplicar directamente la regla del cociente. Entonces, nuevamente aquí el truco va a ser trabajar algebraicamente. Entonces, notemos que esta función podemos factorizar aquí, por ejemplo, por x, ¿cierto? Entonces, factorizamos por x y se nos va a simplificar un x, ¿cierto? Aquí nos va a quedar al cubo. Luego, obtenemos entonces x cubo en el denominador. X más 1 por x cuadrado menos x más 1. Y aquí tenemos un producto notable. ¿Cuál sería el producto notable ahí? Con más, ¿cierto? Con más. Verdad que de todo depende del primer término. Cubo de binomio. No es el cubo de binomio. Porque recordemos que tenemos la diferencia de cubos y la suma de cubos. Esta es la suma de cubos. Esto es el cubo de... El que tú señalas sería a más b, todo elevado al cubo. Es decir, este. ¿Ya? Que no son lo mismo. Entonces, a mí en algún momento me acuerdo que me había surgido la misma duda. Y en base a esa duda, para simplemente aclarar, voy a buscar nuevamente la punta de los reales. Que justamente ahora no sé dónde están. Profe, creo que también sale más fácil desarrollar la multiplicación del numerador y después se simplifican varios términos. Ya. Exactamente, en realidad esa era la búsqueda, simplificar lo más posible. Entonces, entre los productos notables, acá tenemos el de cubos, ese. Entonces tenemos dos veces, ¿cierto? Con suma o con menos. Nosotros tenemos el con más. Entonces, si el con más, que sería la parte de arriba, el primero debe ser suma. Después tengo el término menos el producto de los dos más el último al cuadrado. Entonces nosotros tenemos ese caso, el de arriba. Por lo tanto es, ¿cuál era nuestro término? X. Sí. Entonces x cubo más 1 al cubo. O sea, estoy de acuerdo con tu opinión. Sin embargo, me parece que utilizar un producto notable es más rápido que multiplicar todo y luego reducirlo. O sea, claro, está en contra de que hay que conocerlo, pero a favor está mucho tiempo. Por lo tanto, nuestro término se reduce a eso y que esto es equivalente a 1 más 1 sobre x cubo. Y claramente derivar esto va a ser mucho más fácil, ¿cierto? Entonces la derivada de u va a ser lo mismo que derivar 1 más x a la menos 3, ¿cierto? Por lo tanto, la derivada del primero, aquí separamos por la suma, ¿cierto? Entonces la derivada de un número
o de una constante 0. Y en este caso, la derivada del término enésimo, ¿cierto? Entonces, recordemos que era n, que en el fondo es el exponente, entonces tenemos menos 3, por esta cosa, x elevado a menos 3, menos 1, ¿cierto? Entonces en el fondo me queda x elevado a menos 4. Que esto lo podemos reescribir entonces como fracción de esta forma. ¿Ya? Entonces ahí nos podíamos ahorrar muchas cosas. Aquí intentando con el cociente. Es muy probable que llegáramos a lo mismo después de reducir mediante uso de álgebra, ¿cierto? Pero bien. Ya ves cómo estamos en el tiempo. Ya estamos bien en el tiempo, entonces vamos a dejar por acá. Por esta vez, dado que tienen prueba el día viernes y el día viernes tenemos el próximo taller, para no dejarles tarea a cualquiera de ustedes, ya no vamos a dejar ejercicio esta clase. Y vamos a ver algunos otros ejercicios, continuar con una modalidad más o menos la misma, pero avanzando ya con este tipo, ya de derivadas, tal vez uno de continuidad, ya, y para eventualmente el día lunes comenzar con lo que sería la regla de la cadena de la cual cierto están tan ansiosos algunos de ustedes. Bien chicos, entonces nos vemos el día viernes. Espero que estén súper y cuídense.